Bendiciones, hermanos. Un saludo de quien les habla, su hermano y amigo Gerardo Méndez, del canal Defiendo Nuestra Fe Católica. En este video quiero compartirles lo que era el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento y lo que es o quién es el Arca en el Nuevo Testamento. Antes de empezar el video quiero hacer una corta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Jesucristo nuestro Señor, séllame. Oh Santísimo Padre Celestial, conságrame a tu corazón y a tu voluntad. Sea en mí una fuente viva de virtudes. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, entonces, como les dije, voy a compartir con ustedes lo que era el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, quién es el Arca ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces voy a empezar en el libro del Éxodo, en el capítulo 25, en el versículo 10, donde Dios le ordenó a Moisés que hiciera el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era un cajón de madera de acacias. Tenía 1,10 metros de largo, tenía 65 centímetros de ancho por 65 centímetros de alto, y sobre la tapa del cajón Dios le ordenó a Moisés que hiciera 2 querubines, o sea, 2 ángeles. Bueno, vamos a leerlo del libro del Éxodo, en el capítulo 25, en el versículo 10. Y vamos a ver la importancia que tenía el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento, siendo un cajón de madera. Y vamos a ver quién es el Arca en el Nuevo Testamento, y vamos a ver la importancia que es para nosotros en el Nuevo Testamento el Arca. Éxodo 25, capítulo 25, versículo 10. El Arca del Testimonio. Harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchor de codo y medio y su altura de codo y medio. Bueno, entonces ahí ya miramos que fue cuando Dios le ordenó a Moisés que hiciera el arca, ¿no? Que era el cajón de madera de acacia recubierto en oro. En el versículo 19 dijo Dios a Moisés: harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Los querubines son ángeles, 2 ángeles. Versículo 21, y pondrás
pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo le daré. O sea, quiere decir que Dios desde ahí, desde el arca, se comunicaba con Moisés o con Josué o con el rey David, con Salomón, con los profetas, ¿no? Desde el arca les daba mensajes, lo que debían hacer, se comunicaba. Estaba la presencia de Dios en el arca. En el versículo 22 dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propositorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Sí ve? Dios desde ahí, desde el cajoncito de madera del arca, se comunicaba, daba órdenes a los profetas o a los reyes de Israel. Entonces vamos a ver después qué pasó con el arca. Ya el arca después fue llevado en la segunda de Samuel, en la segunda carta de Samuel, ya el rey David lleva el arca a la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 6, de segunda de Samuel, entonces ya David, el rey David, lleva el arca a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Versículo 12 de la segunda carta de Samuel, en el capítulo 6, versículo 12. David trae el arca a Jerusalén. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. La ciudad de David es Jerusalén. Entonces el rey David trasladó el arca de la alianza a Jerusalén, a la ciudad de David, ¿no? Vamos, entonces después estamos mirando cómo fue el recorrido del arca de la alianza en el Antiguo Testamento, del cajoncito de madera, ¿no? Donde Dios se comunicaba con los profetas o con los reyes de Israel. Entonces ya en Primera de Reyes, primera del libro de los Reyes, en el capítulo 6, si no estoy mal, en el libro de los Reyes, en Primera de Reyes, en el capítulo 6, Salomón construye el templo, edifica el templo que Dios le había ordenado al rey David construir, un templo para habitar en Dios en el templo, y desde ahí, desde el templo, darle órdenes y hablar con sus siervos, con los profetas o con los reyes de Israel, porque Dios le hizo saber a David que él, viviendo en esa arca tan pequeñita, en ese cajoncito tan pequeñito, habitando la presencia de Dios, entonces que le hiciera un templo, que es el templo de Jerusalén, ¿no? Entonces el rey David no alcanzó a hacer el templo, no le alcanzó el tiempo para hacer el templo, entonces lo construyó Salomón, el hijo del rey David, construyó el templo, para que ahí ya, en el templo ya estuviera la presencia de Dios, y desde el templo le diera las órdenes y hablara con los profetas o con los reyes de Israel, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1,
dice, Salomón edifica el templo. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová, la que el rey Salomón edificó a Jehová. Tenía 60 codos. Bueno, ahí ya empieza a hablar del grandor, de lo grande del templo de Jerusalén y materiales, lo que debía ser en el templo. Bueno, entonces ya acá mismo en la primera carta del libro de los Reyes, en el capítulo 8, Salomón traslada el arca al templo, ¿no? Ya estaba hecho el templo de Jerusalén. Entonces acá en el capítulo 8 de mismo Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1, Salomón traslada el arca al templo, que ahí ya era donde quedaba el arca por un tiempo. Dice así, Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Bueno, entonces ahí ya vemos que el rey Salomón, después de que hizo el templo de Jerusalén, entonces ya trasladó el arca de la alianza, el cajoncito de madera, lo trasladó al templo, ¿no? Al templo ya de Jerusalén. Entonces, como ya estaba construido el templo de Jerusalén, entonces ya Dios desde el templo ya no necesitaba del arca, del cajoncito, para desde ahí darle órdenes, mandatos a sus siervos, sino que ya era desde el templo. Por eso el arca de la alianza desapareció, el cajoncito desapareció en varios robos, varios saqueos que le hicieron al templo de Jerusalén. Un rey llamado Antíoco en varias oportunidades robó el templo de Jerusalén, y entonces ahí se llevaron muchísimas cosas de valor, entre ellas el arca de la alianza. Entonces por eso ya el profeta Jeremías en el capítulo 3, en el versículo 14, ya les digo el versículo del capítulo 14 de Jeremías. Jeremías capítulo 3, versículo 16, ya nos habla Jeremías que del arca de la alianza ya no se volvería a hablar, ni se volvería a ver el arca de la alianza. ¿Por qué? Porque ya Dios, como les dije, desde el templo de Jerusalén ya ahí estaba la presencia de Dios, y desde ahí se comunicaba con sus siervos, los profetas, los reyes de Israel. Por eso Jeremías nos dice que del arca de la alianza ya no se volvería a hablar, porque ya Dios sabía que se la iban a robar, y que ya no tampoco él la necesitaba, porque obviamente desde el templo de Jerusalén ya se iba a comunicar con su siervo, ¿no? Jeremías capítulo 3, versículo 16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra, que ni se hará otra arca, o sea, otro cajón, otro cajoncito de madera, de acacia, ya no se volvería a hacer otra, ni se acordarían de ella,
del arca, ¿no? Vuelvo y lo leo. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, o sea, el arca de la alianza, ni vendrá al pensamiento, ni se acordará de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra, que ya no se haría otra arca de madera, otro cajoncito, ¿no? Entonces en el Nuevo Testamento nos habla San Juan que él vio en el cielo el arca, la vio en el cielo, San Juan, ¿no? En el Nuevo Testamento. Cuando acá Jeremías dice que ya no se haría otra arca y que ya la gente no la echaría de menos ni la nombrarían. Entonces, bueno, vamos a ver al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento en Apocalipsis. Bueno, quiero que sepan en ese cajoncito de madera en el arca de la alianza qué había adentro del arca. Estaban las tablas de los 10 mandamientos, estaba una porcioncita del maná, el alimento con que Dios alimentó el pueblo de Israel 40 años en el desierto, y estaba el bastón de Aarón. El bastón de Aarón, 3 cosas habían en el arca. Entonces vamos a leerlo de Hebreos capítulo 9 versículo 4. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 9 versículo 4, o es lo contrario, 4, 9. Vamos a ver si es capítulo 9 versículo 4. Sí, es capítulo 9 de Hebreos, versículo 3. Voy a leerlo desde el 3. Hebreos 9, 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Ahí está hablando de lo que era el templo, lo que había ahí, como era el templo de Jerusalén. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Versículo 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Oye, ahí San Pablo nos habla del arca del pacto en el Antiguo Testamento, el cajoncito de madera. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, o sea, de los 10 mandamientos. Entonces San Pablo nos dice que en el arca, en el cajoncito, habían 3 cosas, ¿no? Primero, que tenía el maná. El maná fue el alimento, como lo dije ahorita anteriormente, fue el alimento con que Dios alimentaba al pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Entonces había una porcioncita de maná en el arca de la alianza. Jesucristo es el verdadero maná, representa ese maná porque Jesucristo es el pan vivo bajado del cielo. Allá en San Juan capítulo 6, en el versículo 48 en adelante dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces Jesucristo representa el maná del Antiguo Testamento, ya siendo Jesucristo el pan vivo bajado del cielo, ¿no? Vamos a ver en segundo lugar qué tenía. Tenía el maná. La vara de Aarón representa el sacerdocio levítico, ¿cierto? La vara de Aarón estaba en el arca, en el cajoncito, representa el sacerdocio levítico. Jesucristo es el sumo sacerdote
en el Nuevo Testamento, está en Hebreos capítulo 4, lo pueden leer en Hebreos capítulo 4. Jesucristo es el sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, sumo sacerdote del cielo y de la tierra. Entonces Jesucristo representó en real la vara de Aarón, que era el sacerdocio levítico. Jesucristo en el Nuevo Testamento es el verdadero sumo sacerdote. Tercer lugar, tenía la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, o sea, las tablas de los 10 mandamientos, estaban en el cajoncito en el arca también. Jesucristo vino a la tierra y cumplió esos 10 mandamientos, cumplió la ley. Entonces Jesucristo representó las tablas de los 10 mandamientos de la ley que estaban en el arca, en el cajoncito. Jesucristo los cumplió porque Jesucristo vino y cumplió la ley, cumplió los mandamientos. Único hombre en la tierra, siendo hombre y siendo Dios, cumplió los 10 mandamientos, cumplió la ley. Esto lo explico para que ahorita cuando veamos en el Nuevo Testamento quién es el arca del Nuevo Testamento, entonces para saber por qué le dicen a ese personaje el arca de la alianza, del Nuevo Testamento, el arca. Bueno, entonces vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. A ver qué vio San Juan. En Apocalipsis, en el capítulo 11, que ya es Nuevo Testamento, Apocalipsis, versículo 19, nos habla San Juan, el que escribió el Apocalipsis, el discípulo amado de Jesucristo. Dice en el versículo 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Si leímos en Jeremías que del arca de la alianza ya no se volvería a hablar, ni la echarían de menos. Y entonces acá en el Nuevo Testamento aparece que en el cielo San Juan vio que el templo se abrió en el cielo y vio el arca de la alianza. Entonces vamos a ver quién es el arca en el Nuevo Testamento, hermanitos. Porque muy claro es, Jeremías habla en el capítulo 3, en el versículo 16, 14, 15, 16, que de esa arca ya no se volvería a hablar, ni la echarían de menos. Además era un cajón de madera, ¿no? Era un cajón de madera recubierto en oro. Vuelvo y leo Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el cielo, en el templo, y el arca de la alianza se veía en el templo. Bueno, si usamos la lógica, hermanos, primero que hubo una profecía de que de ese cajón llamado el arca en el Antiguo Testamento ya no se volvería a hablar, ni lo echarían de menos, porque Dios, como les digo, ya desde el templo de Jerusalén se iba a comunicar con sus siervos, ¿no? Menos Dios al cielo iba a llevar un cajón de madera. Obviamente que no, ¿no? Pues el poder Dios puede hacer lo que quiera, porque tiene el poder de hacer lo que quiera. Sino que me refiero es que no tendría sentido llevar un cajón de madera al cielo. Entonces vamos a ver quién es el arca en el Nuevo Testamento. Bueno, ya leí en el versículo 19, ¿no? Versículo 19, que en el cielo San Juan vio el arca de la alianza en el templo. Versículo 12 de Apocalipsis. Versículo 12 de Apocalipsis dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
Esa mujer es la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo y la madre de todos nosotros. Ella es la Virgen María. Ya ahorita lo leo unos versículos más adelante para comprobar que sí es la Virgen María que habla ahí. Es de la Virgen María que habla ahí San Juan. Bueno, una aclaración. En el capítulo 11, versículo 19, San Juan vio en el cielo el arca de la alianza, ¿no? Ya como vimos que ya no se volvería a hablar de esa arca, de ese cajoncito. Entonces, acá en el capítulo, el versículo 19 es el último versículo del capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces en el capítulo 12 dice, apareció en el cielo una gran señal. ¿Cuál señal? El arca, la que anteriormente leí en el versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis, ¿no? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, es la Virgen María. Tengamos presente, hermanos, que cuando los profetas escribieron sus cartas, sus libros, ellos no separaron la Biblia por capítulos y versículos, ¿no? Era un rollo escrito, una sola lectura sin ser separada de capítulos y versículos, porque hasta en el año, creo en el año 1200 a 1230, fue que un arzobispo de Inglaterra, un arzobispo de la Iglesia Católica, le colocó capítulos y versículos a la Biblia. Entonces era un rollo, un escrito de recorrido, un rollo. Entonces, si en el capítulo 11, versículo 19 nos habla que San Juan vio el arca de la alianza en el templo, en el cielo, y en el versículo 1 del capítulo 12 de Apocalipsis sigue hablando de esa aparición y dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces ya San Juan está diciendo que lo que vio en el cielo, el arca que vio en el cielo de la alianza, fue a la Virgen María, ¿cierto? Porque es parte, el versículo 1 del capítulo 12 de Apocalipsis es parte del capítulo 11, el versículo 19, porque como les digo, no habían capítulos ni versículos que dividieran. Entonces es de lo mismo que nos está hablando San Juan. Entonces vemos que es la Virgen María. Para los que no creen que es la Virgen María, pueden leer el capítulo 12 todo del Apocalipsis y verán que sí es la Virgen María la que nombra. El versículo 5 dice del Apocalipsis 12, versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién fue? Jesucristo fue el nacido de esa mujer que regirá a todas las naciones con vara de hierro, ¿no? Y ella dio a luz un hijo varón, Jesucristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sabemos que Jesucristo fue el que fue arrebatado después de que resucitó, fue arrebatado al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre en su trono, que lo dejó como Rey, Señor de señores y Rey de reyes del cielo y de la tierra, ¿no? Entonces sí habla de la Virgen María. Mas, sin embargo, si les queda dudas a algunos hermanitos que no crean, lean el capítulo 12 todo el Apocalipsis y verán que sí habla de la Virgen María. Entonces el arca del Nuevo Testamento, hasta ahí nos va mostrando la palabra de Dios que el arca del Nuevo Testamento es la Virgen María, ¿no? ¿Por qué la compara con el arca de la alianza San Juan? Porque en el arca de la alianza
En el arca de la alianza estaban tres cosas, que ya las expliqué. Estaban las tablas de los 10 mandamientos, el bastón de Aarón que retoñó y una porción del maná ya del Antiguo Testamento. Y Jesucristo representó en real las tres cosas, y la Virgen llevó en su vientre 9 meses, cargó a Jesucristo en su vientre, que Jesucristo representó las tres cosas que llevaba el arca. Por eso es que es llamada el arca del Nuevo Testamento, ¿no? Y vamos a ver otros contextos ahorita, otros paralelos, para que vean que sí. Vean, hermanos, que la misma Biblia Reina Valera, acá en Apocalipsis capítulo 12, donde habla de la Virgen, la misma Reina Valera nos envía a Génesis 37, no sé si alcanzarán a ver, si alcanzan a ver, Génesis 37, 9. La misma Biblia Reina Valera nos va a comparar a la Virgen María con José en el Antiguo Testamento, de Génesis 37, 9. Y es la Biblia Reina Valera la que yo estoy leyendo, ¿no? La Biblia que trabajan nuestros hermanitos que no son católicos. Entonces vamos a ver qué encontramos en Génesis 37. A ver con quién nos relaciona la Biblia a esa mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 2 estrellas. Nos la relaciona con José, el hijo de Jacob, o Israel, que Dios le cambió el nombre a José. Le cambió el nombre a José y le colocó Israel, quiere decir el pueblo de Dios, ¿no? Los hijos de Jacob. Jacob fue hijo de Isaac, y Isaac fue hijo de Abraham, ¿no? Con ellos tres renovó el pacto que hizo Dios con Abraham, después lo renovó con Abraham, y después lo renovó con Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, y le cambió el nombre a Jacob, ya le puso fue Israel, que quiere decir que representa a todos nosotros, al pueblo de Israel. 5:13. Los hijos de Jacob. En el capítulo 35 de Génesis, en el versículo 22, nos habla de los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, ¿no? Entre los hijos de Jacob estaba José, el muchacho que vendieron en Egipto los hermanos porque no lo querían por envidia, no lo querían y lo vendieron en Egipto, que vino a ser el gobernador de Egipto nombrado por el faraón. Mira así, versículo 22 del capítulo 35 de Génesis. Los hijos de Jacob. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, o sea, Jacob ya le había cambiado el nombre de Dios, Israel por Jacob, fue Rubén y durmió con Bilma y la concubina de su padre. Bueno, ahí es un poquito de la historia de Jacob. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. ¿Sí ve? Los hijos de Israel, o sea, Jacob, fueron 12, que son las 12 tribus de Israel. ¿Por qué lo digo? Para tener en cuenta para más adelante una explicación.
al capítulo 37, versículo 9. Génesis capítulo 37, versículo 9. Ya cuando José estaba en Egipto, cuando los hermanos lo vendieron en Egipto a José, entonces el faraón lo acogió y lo quiso mucho porque José los sueños que el faraón tuvo, ningún adivino le interpretaba los sueños, y José le interpretaba los sueños al faraón. Por eso el faraón lo quiso mucho y lo nombró gobernador de Egipto, ¿no? Versículo 9 del capítulo 37 del Génesis. Soñó aún otro sueño, o sea José, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea que los hermanos le tenían envidia a los que lo vendieron, los 11 hermanos. Bueno, 11 no lo vendieron porque Benjamín no lo había dejado ir su padre. No, fueron, no sé si gran parte de los hermanos los que lo vendieron en Egipto, pero Benjamín no iba, que su padre no lo había dejado ir al hermano menor, a Benjamín. Vuelvo y leo. José soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Se inclinaban a mí quiere decir que él iba a ser un personaje muy importante. José iba a ser un personaje muy importante, y que su padre y sus hermanos y su madre se inclinarían a él, o sea, haciendo referencia de que cuando él iba a ser gobernador de Egipto, y que ellos tendrían que ir a pedirle perdón por lo que habían hecho de haberlo vendido, y a pedirle ayuda en la escasez de comida que hubo en Egipto. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Recuerdan que la Virgen en Apocalipsis capítulo 12 dice San Juan que apareció en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas? Esas 12 estrellas de la corona de la Virgen representan a los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Y José acá el sueño dice: he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. No son 12 estrellas como en la corona de la Virgen María, sino 11, porque él sería la estrella número 12, José. Entonces habla de 11, o sea, los 11 hermanos. Y la Virgen estaba vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y acá José habla de lo mismo, que en el sueño él estaba, él en el sueño: he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Sí ven cómo coincide el paralelo, el contexto de la Virgen María en Apocalipsis 12 acá al sueño de José? Acá lo que le contestó el papá, o sea, Jacob, a José. Y su padre le reprendió y le dijo:
¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Claro que sí iban a ir, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, quiere decir José que en el sueño veía que su padre y sus hermanos iban a postrarse ante él, o sea, a brindarle reverencia, ¿no? Y a la Virgen María hay un mandato allá en San Lucas capítulo 1, versículo 48, dice, desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa y bienaventurada. ¿Por qué? Porque por ser la reina, la Virgen María, la reina en el cielo, la reina del cielo y de la tierra, porque está sentada a la derecha del Rey, de Jesucristo, ¿no? Por eso debemos brindarle reverencia a la Virgen, como acá José en el sueño dice, para que le daran reverencia a su padre y sus hermanos y su madre, porque iba a ser el gobernador de Egipto. Entonces la Virgen María, por ser la reina en el cielo, coronada con una corona de 2 estrellas, vestida de sol y con la luna bajo sus pies, ahí en Apocalipsis 12 nos quiere decir que la Virgen está en el cielo, sentada a la derecha del Rey, de Jesucristo, que es el Rey del cielo y de la tierra. Por eso debemos brindarle reverencia, y por ser la madre de todos nosotros, que Jesucristo nos la dejó como madre de nosotros, de todos, allá en San Juan capítulo 19, en el versículo 25, 26 y 27. Por eso debemos brindarle reverencia y amarla y alabarla, porque en San Lucas capítulo 1, versículo 48, es una orden, un mandato de Dios, que dijo la Virgen, desde hoy todas las generaciones me dirán dichosa y bienaventurada. Lo mismo que José en el sueño quiso decirles que se iban a postrar ante él, a brindarle reverencia. Bueno, vamos a ver qué sigue con José. En el capítulo 41, capítulo 41 del Génesis, versículo 37, José gobernador de Egipto. José gobernador de Egipto, el faraón lo nombró gobernador de Egipto porque le cogió mucho amor, mucho aprecio, porque le interpretó los sueños de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y de las 7 espigas delgadas y de las 7 espigas gordas con muchos frutos. Entonces José le interpretó los sueños al faraón de Egipto, y por eso fue nombrado gobernador de Egipto. Por eso José en el sueño se refirió de que le iban a tener reverencia, de que se iban a pedirle ayuda, porque como era gobernador y él ayudó mucho a sus hermanos y a Jacob su padre, los ayudó en la escasez que hubo de comida en Egipto, y al pueblo de Egipto los ayudó muchísimo José, cambiándoles trigo por ovejas o por camellos, los ayudó mucho. Entonces sí salió el sueño de que le iban a brindar reverencia a José. ¿Por qué? Por ser gobernador de Egipto. Entonces a la Virgen María en el Nuevo Testamento nosotros le brindamos reverencia a la Virgen María y la alabamos y la colocamos en el lugar que corresponde, por ser la reina en el cielo, y ser la reina del cielo y de la tierra, y ser la madre de todos nosotros. Entonces por eso nosotros somos obedientes, los católicos obviamente, ¿no? Nuestros hermanitos separados no aparan ese mandato, esa orden de Dios de San Lucas. Vamos a leerlo en San Lucas para que no digan que soy mentiroso. San Lucas capítulo 1,
versículo 46, para que no digan que son palabras mías. Es el versículo 48. Dice San Lucas en el capítulo 1, en el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, ahí está hablando la Virgen María, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Es un mandato, es una orden de la palabra de Dios que a la Virgen todas las generaciones a partir de ahí deberíamos decirle dichosa y bienaventurada. Nosotros los católicos, gracias a Dios, cumplimos con ese mandato de Dios. Cumplimos, bendito sea Dios, nosotros los católicos. Los hermanitos que no son católicos no han querido hacer caso. Ojalá algún día hagan caso, para la gloria de Dios. Bueno, entonces seguimos con vuelvo y leo en Apocalipsis capítulo 11, el versículo 19 de Apocalipsis 11, y leo Apocalipsis 12, que sí se relacionó con el sueño de José, con lo que fue José y con lo que la Virgen es el arca en el Nuevo Testamento, ¿no? Que sí se relacionó para comparar a José, el sueño de José con la visión de Juan que tuvo viendo a la Virgen en el cielo, en el templo. Capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ya sabemos que en Jeremías, capítulo 3, versículo 14, 15 y 16, Dios, por medio del profeta Jeremías, hizo saber que el arca de la alianza, el cajón de madera, nadie lo echaría más de menos, ni se acordarían de esa arca, ¿no? Porque ya Dios habitaba en el templo de Jerusalén que le construyó el rey Salomón. Además, el arca de la alianza, el cajoncito, se lo robaron antes de la destrucción del templo de Jerusalén. En el Antiguo Testamento habían saqueado el templo de Jerusalén en varias oportunidades. Ahí desapareció el arca de la alianza, el cajón de madera recubierto en oro. Entonces en el Nuevo Testamento nos habla San Juan que vio en el templo, en el cielo, el arca de la alianza. Es la Virgen María. Capítulo 12, versículo 1, que es continuidad del versículo 19 que leí ahorita del capítulo 11. Ya les dije que la Biblia no se separaba con capítulos y versículos, sino que era un rollo escritos sin separar por nada. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. El mismo sueño de José, que vio que el sol y la luna y 11 estrellas le brindaban reverencia a José, ¿no? Entonces sí es un paralelo muy claro, un contexto muy claro. Y vea que sí es la Virgen María. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién fue la que dio a luz a Jesucristo? Pues la Virgen María, esa mujer, la misma mujer del Génesis 3.15. Acá se cumple esa profecía de Génesis 3.15. Todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sabemos que es Jesucristo. Vamos a ver unos paralelos, hermanos, en Segunda de Samuel. En Segunda de Samuel,
Y en San Lucas capítulo 1 vamos a ver unos paralelos, unos contextos muy bellos, cómo nos compara San Lucas a la Virgen María, nos la compara con el Arca de la Alianza del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hermanos, ¿quién fue el primero en el Nuevo Testamento? ¿Quién fue el primero en comparar a la Virgen María con el Arca de la Alianza del Antiguo Testamento? ¿Quién fue el primero? San Juan escribió el Apocalipsis, ¿no? Pero San Juan escribía lo que Jesucristo nuestro Señor le revelaba. Entonces, si San Juan vio el arca en el cielo, que vemos que es la Virgen María coronada, vestida de sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas que representan las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. San Juan escribía lo que Jesucristo nuestro Señor le revelaba. Entonces, el primero en decirle a la Virgen María, arca del Nuevo Testamento, ¿quién fue? Su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo le revelaba a Juan lo que tenía que escribir. Ahí en el capítulo 1 del Apocalipsis, en los primeros versículos habla de que San Juan escribió el Apocalipsis, escribió todo lo que nuestro Señor Jesucristo le revelaba para que escribiera. Entonces, el primero que le dijo a la Virgen María, arca del Nuevo Testamento, ¿quién fue? Jesucristo, que le revelaba a San Juan lo que tenía que escribir. Bueno, vamos entonces a ver unos paralelos en San Lucas capítulo 1 y en Segunda de Samuel capítulo 6. Vamos a ver unos paralelos muy bonitos, unos contextos. Y si San Lucas comparó a la Virgen María con el arca del Antiguo Testamento acá en estos paralelos, en estos contextos, no sería porque San Lucas no tenía más que escribir, es porque sería muy importante hacer saber que la Virgen María es el arca del Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, vamos a 4 ejemplos, 4 paralelos o contextos que hay de San Lucas a Segunda de Reyes con el Arca de la Alianza, con el rey David. Dice así, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 2 al 3, voy a leer. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea que habla de un traslado, que el rey David trasladó el arca de la alianza de un lugar a otro, ¿no? Allá en Judá. Bueno, habla de ese traslado del arca de la alianza. Vamos a ver cómo nos lo compara San Lucas con la Virgen María en el versículo 39. 39. Ya vimos que el rey David trasladó el arca por allá a un collado, a unas montañas, la trasladó. Ahora vamos, San Lucas en el capítulo 1, el versículo 39 dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. ¿Sí ve ese paralelo cómo coincide? Versículo 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y el rey David acá, en el capítulo 6, en el versículo 2 dice, y se levantó David, ¿y ve cómo coincide? Y partió de Baala de Judá, ¿sí ve que la Virgen fue a Judá? Y el rey David también habla de Judá, de donde trasladó el arca. Y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos.
Vamos a leer el segundo paralelo. En el versículo 16, acá mismo de 2 de Samuel, capítulo 6. Versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró después una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Póngale cuidado. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, o sea, Jerusalén, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Póngale cuidado que el rey David saltaba y danzaba. Saltaba y danzaba delante del arca de Jehová. Vamos a ver en Lucas capítulo 1, versículo 41, ¿qué nos dice de la Virgen María del arca del Nuevo Testamento? Versículo 41 de San Lucas capítulo 1. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Con el saludo de la Virgen María, San Juan Bautista, que estaba en el vientre de Elisabet, saltó en el vientre. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación, o sea, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. El rey David saltaba y danzaba delante del arca de la alianza. El niño, San Juan Bautista, saltó con el saludo de la Virgen María, o sea, llamada el arca del Nuevo Testamento, saltó en el vientre de su madre Elisabet. ¿Sí? Esos paralelos tan hermosos, ¿cómo nos confirman que María es el arca del Nuevo Testamento? Ahora vamos a leer en 2 de Samuel el versículo 9. 2 de Samuel, versículo 9. Dice así: y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Ponga cuidado. ¿Qué dijo el rey David? Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Vamos a ver el versículo 43 de San Lucas. ¿Qué nos dice? ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Sí ve? Tan totalmente bien relacionado lo que hacía el rey David delante del arca a lo que hacía Elisabet delante de la Virgen María. Voy a leerlo del versículo 42 para ver que era Isabel la que decía. Versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién dijo eso? Isabel, la madre de Juan el Bautista, cuando tenía el niño en su vientre, Juan. Versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Qué dijo el rey David? ¿Por qué se me concede a mí que el arca del Señor venga a mí? En el versículo 11 de 2 de Samuel. El versículo 9, perdón. Veamos el último, el cuarto contexto. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. 3 meses estuvo el arca de la alianza allá en ese lugar. Vamos a leer el versículo 56 de San Lucas capítulo 1. Versículo 56 del capítulo 1 de San Lucas. A ver en qué se parece, en qué se relaciona con 2 de Samuel capítulo 6, versículo 11, que duró 3 meses el arca de la alianza allá en ese lugar. Acá dice en San Lucas, versículo 46, y se quedó María en ella como 3 meses. ¡Qué claridad!
Y se quedó María con ella, o sea, con Isabel, la madre de Juan. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Si ve, San Lucas no iba a gastarse el tiempo escribiendo esos paralelos tan bellos, tan claros de la Virgen María, comparándola con el arca de la alianza en el Antiguo Testamento. Si escribió eso San Lucas es porque es algo muy importante, porque es la palabra de Dios, que nos enseña que la Virgen María es el arca del Nuevo Testamento. ¿Qué sentido tenía el arca en el Antiguo Testamento, el arca de la alianza? Ese cajón de madera recubierto en oro con 2 ángeles encima de la tapa, que desde ahí Dios se comunicaba, daba órdenes a sus siervos. ¿Para qué nos servirá la Virgen María siendo el arca del Nuevo Testamento? Como una intermediaria para nosotros, por medio de ella, pedirle a Dios por nuestras necesidades, como arca de la alianza, además que es la madre de todos nosotros. Dios nos la dejó como madre de todos nosotros. ¿Qué hace una madre por sus hijos? Pedir a Dios por sus hijos. Entonces lo que enseña la Iglesia Católica no son doctrinas falsas, hermanitos que no son católicos. Si la Iglesia Católica enseña algo, es porque es basado en la Biblia, pero la Iglesia Católica no enseña doctrinas falsas. Las doctrinas de la Iglesia Católica están basadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso nosotros veneramos y alabamos a la Virgen María como corresponde, como Dios mismo lo manda, no porque somos idólatras. Nosotros sabemos que Dios es Dios y la Virgen es la Virgen, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente que hay que amar la verdad hasta donde podamos amarla y respetar la verdad, la palabra de Dios. Bueno, hermanos, en pocos días estaré regalándoles otro video acerca de las doctrinas, los dogmas, las doctrinas, las enseñanzas de nuestra Iglesia Católica. Que seamos pecadores es muy diferente a que la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica, nos enseñe todo basado en la palabra de Dios, en la Biblia. Que la gracia y la misericordia de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor venga a todos nosotros junto con la verdad y el amor. Así sea. Bendiciones, hermanos.